de mis buenos amigos del Foro de la Familia. Gracias a ellos estoy donde estoy. Tengo ese reconocido, pues cariño por parte de muchos sectores de la sociedad murciana, también muchos, pues también enemigos, detractores, y y es lo que tenemos, ¿no? La charla de hoy tiene que ver con el papel de los padres en la educación. Y como ya es la hora, pues vamos a empezar con ello. Vamos a ver si me termino de aclarar y comenzamos. Espero que se vea y cualquier cosa, pues por favor no dudéis en el chat en escribir lo que creáis conveniente, y al final nos pondremos todos las pilas y hablaremos un poco de lo que hay, ¿no? Bueno, vamos a empezar. El papel de los padres en la educación. Hoy, antes de comenzar, quiero decir que es un día triste. Triste porque en la Asamblea de Murcia hoy se votaba que se hiciera universal el acceso a la educación para todos los niños de 0 a 3 años, y la moción no ha salido adelante. Yo creo que a nadie voy a engañar con los amigos, que con mis ideas políticas, todo el mundo sabéis cuáles son, pero yo soy una persona que cuando las cosas están bien, me gustan, las digo, y cuando no están bien, aunque sean mis amigos, pues también las digo. Eso es lealtad. Y lealtad es decirle a un amigo cuando te equivocas, pues que te has equivocado y no pasa absolutamente nada. Y yo pienso que hoy tenía que haber salido adelante esa propuesta de la educación desde los niños a 0 a 3 años, porque las familias lo necesitan. Porque muchísimas familias tienen que renunciar, sobre todo mujeres en su gran mayoría, tienen que renunciar a sus trabajos por quedarse con los niños en casa. El que tenga la suerte de tener abuelos, un tío, un primo, que se pueda quedar con los niños, pues esa suerte que tiene. Pero hay una inmensa mayoría de familias que no tienen esa suerte. Espero que en los próximos meses todos los partidos políticos recapaciten y puedan llegar a ese entendimiento, a ese pacto por la educación por el que tanto he peleado y hemos peleado a lo largo de los últimos años. Habéis podido ver ahora mismo las imágenes de reuniones con todos los grupos políticos de la región, y sin pacto de verdad que difícilmente esta región podrá avanzar. Bueno, dicho esto, vamos al lío. Quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen. Esto lo decía Chesterton, y es una realidad muy grande. Así es que hablemos más de familia y no intentemos inventar lo que el concepto de familia queremos que sea. La familia es lo que es. De acuerdo que muchos están ahora, añadiendo a lo que es la familia de toda la vida, pues están añadiendo pues que un hombre y una mascota pues ya pueden decir que son familia en algunos países, y se han visto este tipo de peculiaridades, ¿no? Pero no nos engañemos. Cuando hablamos de familia hablamos de algo mucho, mucho más serio. Pero hay que hablar, y siempre en favor de la familia, nunca en contra. Si la familia se rompe, se rompen todos los cimientos de la sociedad. Hagamos el planteamiento de la charla de hoy es el siguiente. Sabemos, y esto es una realidad a día de hoy, que hay un interés creciente por parte del Estado
por intervenir en la educación moral de nuestros hijos. También vemos que es razonable que el Estado intervenga en la educación que se da en las escuelas. Los poderes públicos no pueden olvidar que el papel principal en la educación corresponde a los padres de familia, no al Estado. ¿Qué derechos tenemos los padres? Veamos. Tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice lo siguiente, que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 26.3. Donde además se dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá además el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Este es el artículo en sí. También además tenemos un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue aprobado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre del 66. En su artículo 13.1 habla de que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Conviene en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que entró en vigor el 1 de junio del 2010 y que ratifica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice lo siguiente. Además, en España tenemos, en el Código Civil, artículo 154, que la patria potestad comprende el deber y la facultad de velar por ellos, tenerlos en compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Y concretamente lo que tenemos es la Constitución española, que es la norma madre de todas. En concreto, el artículo 27. Y como norma fundamental del Estado español tenemos esta. ¿Qué dice el artículo primero? Todos tienen el derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. El artículo segundo, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. El tercero, este parece ser que es el más desconocido. Digo, más desconocido por parte de quienes legislan. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El cuarto, el artículo 27.4, que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Es decir, si se pueden crear centros docentes, no necesariamente tienen que ser todos públicos. No entendemos, por tanto, ese ataque a la enseñanza privada en España. El punto 6 nos dice que se reconocen a las personas físicas y jurídicas, se les reconoce la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Y aquí quiero lanzar un
un alegato en defensa de los colegios que, según dicen ellos, segregan por sexos. No segregan, no separan, simplemente es un modelo teórico en el que se ve claramente que la separación entre niños y niñas a la hora de estudiar pues tiene unos resultados pedagógicos, unos resultados educativos distintos, y hay padres que apuestan por ese modelo de enseñanza y por tanto, ¿por qué no se les puede dejar? Y evidentemente en ninguno de esos colegios se están vulnerando principios constitucionales, en ninguno, y doy fe, porque además he trabajado en 2 de ellos. El punto 7 dice: los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Perfecto. Ya se nos va viendo que los padres podemos o debemos, porque así la Constitución lo dice, intervenir en ese control y en esa gestión de los centros, públicos o privados. Privados concertados, ¿se entiende? El artículo 8, los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Y esto es lo que hace la inspección educativa. Y controlar precisamente que se cumpla la ley. Cosa que, por cierto, aprovecho para decir que no se ha cumplido en Cataluña, y de ahí tenemos estos lodos, este lodazal desde hace 20 años. Que el sistema educativo catalán no se ha inspeccionado lo suficientemente bien. El punto 9, los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Es decir, abre la posibilidad a que se generen con este artículo los conciertos, aunque repito, ahora luego hablaré un poco de ellos. Yo soy más partidario del cheque escolar y de eliminar conciertos. Pero bueno, ahora os explicaré el porqué. Y el punto 10, se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Por tanto, eso es lo que nos dice la Carta Magna, la Ley de Leyes de España. ¿Cuál es el papel del Estado en todo esto? Los poderes públicos suelen dar indicaciones muy concretas. Establecen también un sistema de inspección. Todo esto parece correcto, ¿verdad? Sería una injerencia indebida por parte del Estado si marcara el contenido de la enseñanza moral o religiosa que se imparte en las escuelas. Y aquí muchos padres saltarían, y con razón. Pero en cierto modo no es lo que están haciendo ya. No están metiéndose en la enseñanza moral o religiosa de nuestros hijos. No están amenazando a determinados colegios de determinadas congregaciones religiosas. ¿Qué obligaciones tiene el Estado? El Estado tiene la obligación de cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. El artículo 18.4 lo deja claramente. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias condiciones. Hay un pacto civil, hay un pacto internacional, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más obligaciones que tiene. Hay un protocolo adicional a ese convenio para la protección de los derechos humanos, del 20 de marzo del 52, que dice que a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Y si el Estado, precisamente, tiene que respetar ese derecho, ¿por qué no lo está haciendo en estos momentos? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que ya hemos citado. Pero el artículo 13.3 dice: los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas
satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza. Estamos hablando de que esos colegios creados no vayan en contra de los principios constitucionales. En España, que yo sepa, ninguno lo hace. Y además dice de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿A qué se deben todas esas, por así decirlo, palicos en las ruedas que se le está poniendo a los padres que quieren que sus hijos estudien religión católica en las escuelas? Ese Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es el que ya hemos dicho antes, en el 13.4 dice: nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. Esto es la Constitución española. ¿Qué papel tienen los colegios? El ideario de los colegios es una oferta que se hace a los padres. Pero no olvidemos que los colegios no son los responsables de nuestros hijos. Los colegios ofertan una opción. En absoluto, los colegios suplen a los padres en este derecho, en nuestro derecho de educar. Y lo que sí está claro es que los colegios deben permitir una mayor participación de los padres en la vida del centro. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues nosotros tenemos un deber de vigilancia sobre el sistema educativo y sobre los colegios. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, participando en la vida de los colegios. Hay colegios, tanto públicos como privados, que realmente lo están haciendo muy bien, que realmente llaman a los padres, implican a los padres, meten a los padres en el claustro de profesores y lo hacen bien. Otros, en cambio, bueno, yo creo que todo el mundo conoce casos y casos, ¿verdad? Y luego, por supuesto, papel de los padres es participar a través de los consejos escolares, aunque muchas veces pues estas elecciones a los consejos escolares sean lo más parecido a las elecciones de Bulgaria en la época del comunismo más rancio, ¿no? Suelen ser siempre pues las personas afines a los equipos directivos, etc. Ese consejo escolar constituye el órgano superior de consulta y de asesoramiento de ámbito nacional en materia educativa. Consejo Escolar del Estado. El principio constitucional de participación de todos los sectores en la promoción de la enseñanza lo deja muy claro el artículo 27.5, que los padres tenemos que participar en la promoción de la enseñanza. JPA. ¿Qué es esto de la JPA? Junta de Participación de los Consejos Escolares Autónomos. ¿Qué atribuciones tiene? Acordar el estudio de temas de especial relevancia para el sistema educativo. Y aquí, algo que no han hecho los consejos escolares de las autonomías es estudiar, por ejemplo, el impacto de las leyes LGTB en los colegios. Han mirado para otro lado. ¿Qué son temas de especial relevancia? Pues todo aquello que forme parte o que afecte de forma directa o indirecta a nuestros hijos, al proceso evolutivo, sus derechos, los nuestros también como padres. ¿Qué derechos fundamentales? ¿Qué implican? Pues nosotros lo que queremos, los padres, tenemos un derecho a una educación, primero, de calidad. Y por supuesto, a una educación en libertad. Y da igual que el colegio sea público o privado. Los padres tenemos que tener también muy claro la libre elección de centro y ese régimen de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos. No se puede decir, como están haciendo en otras autonomías,
Afortunadamente hay que reconocerlo, es decir, pueden haber cosas que no me gusten de la región, pero en este caso en la región no está pasando. Pero sí ocurre, por ejemplo, en Cataluña, donde antes de derivar alumnos a la enseñanza concertada, pues quieren llenar las aulas de la pública. Esto, para hacerlo así, es el resultado de muchos años de adoctrinamiento, de machaca, de leyes de las propias autonomías que han ido arrinconando a los colegios concertados. Y luego, por supuesto, el tercer derecho importantísimo que tenemos es el derecho a la gratuidad de la enseñanza básica obligatoria, bien a través de conciertos, bien a través del cheque escolar. Aquí me vais a permitir que haga un impasse. Conciertos versus cheque escolar. Los conciertos sabéis que es algo que inventó el Partido Socialista a mediados de los años 80 ante la imposibilidad de poder poder realizar, poder construir los centros o colegios que necesitaba España entonces. La única manera entonces de poder darle educación gratuita a los niños españoles, pues era a base de conciertos. Pero claro, hecha la ley, hecha la trampa. Con los conciertos, dos grandes patronales se quedan, en cierto modo, con todo el negocio, entre comillas. De tal manera que cuando el gobierno tiene que negociar, no negocia con los padres, negocia con dos asociaciones, con dos patronales, una tercera que salió hace unos cuantos años, pero es menos antigua, las patronales de las cooperativas laicas, y desde luego forman un filtro brutal con los padres. Es decir, el Estado, a la hora de enfrentarse a los padres, lo hace a través de esas, por ejemplo, de esas patronales. Pero es que esas patronales sirven de escudo para que los padres no vayan directamente a pedirle responsabilidades al gobierno. De esta manera, los padres tenemos, en cierto modo, secuestrada nuestra voluntad en los colegios concertados. Repito, esta es mi opinión, con todo yo respeto a quien piense distinto, pero esta es mi opinión y creo que en un estado democrático como el que tenemos en España, pues puedo decirlo. ¿Por qué los padres hemos dicho que perdemos el control? Porque en cierto modo voy a un colegio concertado, si no me gusta ese colegio, pues me voy. Pero al colegio concertado le da lo mismo, porque él va a seguir teniendo su subvención y su concierto. Con un cheque escolar la cosa sería muy distinta, porque cada español, cada padre de familia, tiene derecho, evidentemente, a la educación gratuita. Bueno, si cada padre portara un cheque, obviamente no en dinero, no nos equivoquemos, pero si cada colegio cobrara por la educación que le da a cada niño de España, y en función de si ese niño se queda o no se queda en el colegio, tuviera más o menos número de alumnos, pues obviamente los centros se plegarían, esos centros permitirían que los padres pudiéramos participar mucho más y nuestras opiniones pudieran ser tenidas mucho más en cuenta. No solamente para los centros privados que hay, los centros privados concertados, sino también para los públicos. Y en cierto modo, esto del cheque escolar es darnos realmente el poder, darnos esa llave para que los padres podamos hacer que los colegios mejoren la educación. Si no imprimimos una cierta competitividad entre colegios, si no una cierta competitividad entre nuestros hijos, nunca vamos a conseguir que sean mejores. Es decir, la competitividad es sana en su justa medida. Y yo creo que es importante. Luego vendrán los detractores de esta medida, que si hay colegios en zonas muy desfavorecidas, con gente muy bien. Los casos aparte los vemos aparte. Pero en general el cheque escolar permitiría que los padres pudiéramos realmente controlar lo que se dice y lo que se hace en la educación. Cosa que hasta ahora no podemos. Y nos hemos encontrado con el gran problema. Fijaos, año 2008, educación para la ciudadanía. La patronal
que representaba el 75% de los padres, la FERE, se plegó a las exigencias de Rubalcaba, que en paz descanse. Y Educación para la Ciudadanía entró en los colegios a pesar de que los padres no querían. La otra patronal se mantuvo firme y no pasó por el aro, pero solo representaba al 25% de los colegios. ¿Qué pasó a muchos padres que estando en colegios de esa patronal que se plegó al gobierno? ¿Qué pasó con Educación para la Ciudadanía? Pues que sus hijos tuvieron que darla. Así de claro. No se reconoció el derecho a la objeción de conciencia. Y lo que es peor, los padres vieron secuestrada su libertad. Y los padres no podían ir contra el colegio. Porque el colegio se escudaba en que era un acuerdo que ya tenían con el gobierno. Por tanto, si cuando, por ejemplo, con el tema de Educación para la Ciudadanía, que salimos a la calle con la Educación para la Ciudadanía, la ley del aborto, etcétera, salimos casi 2 millones de personas, 2 millones de personas a la calle, pues podíamos haber acabado de otra manera. Pero no, repito, estar ahí secuestrados, esa voluntad por las patronales, es un poco peligroso. Yo veo bien que las patronales seguirían existiendo, pero las patronales ya no podrían hacer lo que les da la gana. Ya no podrían hacer lo que les da la gana. Esto es fundamental. Ustedes me dirán, oiga, pues yo es que en el colegio que llevo mis hijos es genial. Perfecto, claro que los hay. Y los hay buenos y los hay malos. Pero como norma general, quien legisla tiene que legislar para todos y luego ver los casos particulares. Seguimos. La ideología y las convicciones en la educación. Esto es otro derecho que tenemos. Y tenemos que exigir que por lo menos en los centros públicos, haya neutralidad ideológica del sistema educativo. Cuando yo voy a un centro privado, obviamente a mí primeramente me dicen cuál es el ideario del colegio. Y yo decido si lo quiero o no lo quiero. Ese es el apartado B, el ideario de los centros privados. A mí, como padre, te lo tienen que dar, no te pueden engañar. Y por supuesto, aun estando en un centro privado, concertado, público, o lo que fuere, a mi hijo se le tiene que educar conforme a las convicciones morales que decido yo, que soy su padre. Habrá otras cosas en las que no. Hay una Constitución española, pero si mis convicciones morales no chocan contra la Constitución española, mis hijos no pueden ser adoctrinados en otra forma de pensar. Por eso es muy importante que nos demos cuenta del ataque a los padres que supone la LGBTI en los colegios. Porque esta ley, las leyes LGTBI, hacen suyo los planteamientos de la ideología de género. ¿Y esto qué implica? Imponer una ideología concreta por parte de la comunidad autónoma. En la ley de aquí de Murcia, la ley 8/2016, el artículo 25 habla de hacer un plan integral sobre educación y diversidad LGBTI, explicando esa diversidad afectivo-sexual desde las edades más tempranas y además quitando todo aquello en el que se hable de la normalidad de la heterosexualidad como la única orientación válida y admitida. Señores, pues aquí se está vulnerando el principio de libertad de educación del artículo 27 de la Constitución. Y en concreto, del punto tercero, en cuanto a que este punto tercero garantiza el derecho de los padres a esa educación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. Los padres tenemos el derecho a que el Estado no violente ni impida la transmisión de los valores familiares a los menores. Y si tenemos ese derecho, ¿por qué nos lo han robado? ¿Por qué nos estamos callando? ¿Por qué? Repito, y en los públicos la gente está, en cierto modo, pues, no sé cómo decirlo. Es que no les da igual,
pero de cierto modo ya están convencidos, tienen asumido de que en los centros públicos nada se puede hacer. Pero es que en los privados, en los concertados, en muchos concertados, tampoco se está presentando esa batalla. El artículo 26, además, que esto es terrorífico, y esto está ahora mismo maquinándose ya, está maquinándose. Es decir, la ley 8/2016, los que estuvisteis el otro día en el programa, pues ya sabéis que ya se está fraguando. Ya han empezado con el artículo 5, la creación del observatorio, pero no vamos a entrar ahí. Pero este artículo 26, esto está ya en los cajones de la Consejería de Educación. Este artículo 26 establece que se tendrá que hacer un plan de educación y diversidad sexual y que se harán estrategias para educar en la diversidad sexual y de género. Esto significa implantar la ideología de género en las escuelas desde los 3 años. Por tanto, que nos quede muy claro que esa imposición de la ideología de género conculca el derecho de los padres a educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestras propias convicciones morales, filosóficas y religiosas. La imposición se prohíbe al Estado perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda ser considerada como no respetuosa de las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Y este es el límite que no debe ser sobrepasado. Esto no lo digo yo, esto lo dijo el defensor del pueblo, que se manifestó de esta forma en contestación a una queja en relación a la ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 11/2014 de 10 de octubre para garantizar los derechos de las personas LGTBI y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, que es justo lo que están pidiendo aquí en Murcia. Pero el defensor del pueblo ya dijo, vale, muy bien, evidentemente hay que erradicar estos comportamientos anticonstitucionales o inconstitucionales, mejor dicho, pero nunca se puede sobrepasar ese límite, que es decir, es atacar nuestra libertad religiosa y atacar nuestras convicciones morales de la manera que lo están haciendo. La ley de Murcia sobrepasa esos límites que el propio defensor del pueblo reconoce y los sobrepasa los fines para los que debiera haber sido aprobada, como son los de la defensa de la igualdad y la no discriminación por razón de diversidad sexual. Por tanto, padres de la región de Murcia, se está imponiendo la educación en un área tan sensible como es la educación afectivo-sexual, desde una visión muy concreta como es la ideología de género, y desde edades tempranas, sin tener la autorización ni el consentimiento de nosotros los padres. La inconstitucionalidad de los artículos de la ley 8/2016, los expertos en Constitución que nos han estado haciendo ese análisis de la ley, establecen que hay el artículo 5, el 23, el 25, 28, 31, el 33.1 y el 33.2, el 34, el 37 y el 47, vulneran la Constitución, vulneran el 9.3, el 14, el 16, el 20, el 21 y el 22, el 24.2, el 27 entero y el 39. Porque en el mundo también hay batallas por nuestros derechos y muchas se ganan por hacer uso de esos derechos que tenemos los padres. Pasado 20 de noviembre en la ONU, 20 de noviembre del año pasado, la orientación de los padres respecto de la educación sexual se planteó en la ONU. Ese derecho de los padres en ese tema se ganó gracias a Estados Unidos y a los países africanos. ¿Sabéis lo que hizo España? Votar en contra de que no se tuviera en cuenta la orientación de los padres. Por eso, como digo siempre, y siempre acordándome de San Juan Pablo II, no tengáis miedo de salir en defensa de vuestros hijos y de vuestros derechos. Porque una persona libre nunca se pregunta ¿qué va a pasar? Las personas libres tienen que preguntarse ¿qué vamos a hacer? Porque pasará lo que dejemos que pase. Muchísimas gracias y ahora pues nada, vamos a empezar a hablar del chat. Vamos a ver qué
que tenemos y a dónde podemos llegar. A ver, dispositivo de captura de vídeo, disculpar, porque esto para mí hoy es nuevo, me vais a perdonar los fallos, pero ya estamos aquí. La primera pregunta, a ver, empezamos. Bueno, se te oye pero no se ve. Estoy repasando. Hola, no se te ve. Claro, teníamos la presentación aquí puesta. Antonio Hernández, buenas noches. Antonio, Francisco, buenas noches. Dice, la educación es fundamental, pero yo considero que los programas educativos deben ser abordados por técnicos, con todo respeto. Los políticos deben dejar sitio. Por supuesto, esto no me cabe la menor duda. Si a la educación dejaran a los profesionales de la educación y a los padres, no para controlar qué se da en matemáticas y en lengua, no, si los padres que estén ahí pendientes en cuanto al tema de la educación moral, que se nos respeten nuestros derechos, y que los contenidos educativos lo hicieran los profesionales, los que saben, probablemente muchos problemas nos los quitaríamos. Como también nos hubiéramos quitado muchos problemas en la pandemia que ha tenido ahora mismo España. ¿Dónde se ha visto que un ministro de Sanidad sea un filósofo? Por favor. Fernando, buenas noches. Estás también por ahí. Carmen Fernández, buenas noches. Un saludo desde Carmen Antonio de Cecejín. Gran Mariano, buenas noches. Francisco Rodríguez dice, la educación pública debe ser de calidad, sin sesgos ideológicos y aún menos manipulación de nuestros hijos según gobierne. Totalmente de acuerdo, Francisco. Pero es que una educación pública ya de por sí debería ser neutral. El problema es que la educación pública la utiliza la izquierda, siempre la ha utilizado la izquierda, como instrumento de poder, como arma arrojadiza hacia la derecha. ¿Para qué? ¿Para qué? Para generar un debate social estéril, para generar un debate social que rompa con los principios democráticos, para crear esas clases sociales, y ellos hablan de una educación pública pobre y una educación privada de ricos, y eso no es verdad. Quien ha estado 20 años, como he sido yo, por ejemplo, en diversos colegios concertados, puedo decir que en esos colegios concertados han habido niños de todas las clases sociales, niños con más dinero, con menos dinero, sus padres, y no se les ha mirado a ninguno por encima del hombro. Luego, esa dicotomía entre la pública y la privada, esa lucha de clases, ese enfrentamiento forma parte de lo que es el ABC ideológico de la izquierda, y no tenemos que entrar ahí. Mari Carmen, buenas noches. Fernando Galdón, buenas noches. Francisco Rodríguez dice, hoy en día y cada día más la educación pública se ha convertido en la doctrina ideológica de quien gobierna en ese momento, sobre todo con la izquierda actual radicalizada. Es lo que veníamos diciendo. Mitterrand decía que no hacía falta, François Mitterrand, el gran líder de la izquierda francesa de los años 80, decía que no hacía falta asaltar los palacios de invierno para tomar el control de un país. Solamente hacía falta asaltar las escuelas. Y eso es lo que están haciendo. Dice, la única alternativa de calidad educativa es la educación privada, para quien la pueda pagar. El que no, por mucho que quiera evitarlo, sus hijos son utilizados y manipulados en horas de clase. Precisamente por eso, Paco, no podemos permitir que la educación privada concertada se convierta en un escudo para el gobierno para manipularlos. Ese escudo debemos de quitarlo, y la única manera es quitar esos conciertos y poner el cheque escolar. De esa manera las patronales iban a dejar de ser ese aliado necesario que muchas veces tienen los gobiernos. Padres con su cheque escolar podrían decidir ir a un centro privado o a un centro público, pero van con su cheque escolar, van con su asignación que les corresponde por ley, por ser españoles, por estar cotizando. Porque cada niño español, su escolarización cuesta en torno a unos 5.000 euros.
Claro, uno puede decir, oiga, ¿y si qué pasa? Que entonces los colegios privados concertados que conocemos se iban a quedar con todo ese dinero. Bueno, se iban a quedar con la diferencia. Pero es que a día de hoy los colegios concertados no cobran ni la mitad del Estado de lo que cobra un público. Es decir, no nos engañemos. Los colegios concertados tienen que pedir esas ayudas, esas donaciones a los padres, porque no pueden llegar a final de mes, porque el módulo de concierto no les permite pagar ni el 50% de la luz de un año, ni los arreglos. O sea, no nos engañemos. O sea, es decir, los conciertos, lo que en cierto modo es tener agarrado a esas patronales, tener agarrado a esos intereses que puedan tener unos cuantos padres, pero con limosna, y se están riendo. Y ahora no hay que decir nada de la LGTB, y ahora no hay que montar esto, pero poco a poco van arañando a la concertada. ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿Qué va a pasar en la región de Murcia a partir de septiembre con el COVID? El gobierno hoy lo ha dicho. Ha destinado dinero a los colegios públicos para el COVID. ¿Y qué pasa con los privados concertados? ¿No tienen el mismo derecho que esos públicos? Están sostenidos también con dinero público los concertados. No son colegios subsidiarios, son complementarios. Entonces, ¿por qué a un colegio concertado no se le va a dar ayuda para enfrentarse a la situación del COVID-19? Esto es muy grave. Pero claro, es que estamos recogiendo los lodos y los barros de aquella arena y aquella agua que sabía que algunos decíamos que como se mezclaran iba a ser peligroso, y se ha mezclado. Pero entonces nos llamaban lunáticos a algunos y nos desprestigiaron y nos quitaron la credibilidad. Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio. Quien pacta con quien no debe, al final, tarde o temprano, se arrepiente. Alfonso González, entiendo que otros no, pero el mío que vaya con mujeres. Bueno, si esto es a gusto del consumidor. Yo, sí, por experiencia puedo decir, las niñas maduran mucho antes que los niños, y cierto es que gran parte de que esas niñas no exploten intelectualmente en la ESO es precisamente porque los niños a esas edades están más pendientes de jugar, son más animales que si el balón, son más burros, y en cierto modo, pues eso, intimidan muchas veces a las niñas para que salgan. O sea, la niña que sale, pues realmente sale muy fuerte, pero hay otras muchas que no, que en clase pues les da vergüenza, porque hay una diferencia de madurez entre niños y niñas importante. Pero en cualquier caso, repito, cada padre tiene su forma de pensar, y yo la entiendo y lo respeto. Es decir, es que se puede estar en clase solo niños y solo niñas, y estar los recreos que sean mixtos. Por supuesto, la realidad está ahí, es decir, tienen que relacionarse con todo. Es decir, yo no estoy tampoco aquí haciendo una defensa ni de la enseñanza diferenciada, ni tampoco de la enseñanza mixta. Cada padre que elija. Yo soy un defensor de la libertad, y en eso creo. Alfonso González dice, quieren adoctrinarlos y meterles en la cabeza el homosexualismo. Bueno, esto no es que lo diga yo. Esto lo dicen muchos padres que han venido asustados de lo que les han dicho a sus hijos. Y ahí está. Pedimos, evidentemente, los colegios pues deben de ponerse de parte de los padres y no de parte del Estado. Y no es una cuestión de fomentar el homosexualismo. Es decir, está claro que una persona que no es homosexual no se va a volver homosexual por más que se lo diga. Pero lo que sí está claro es que a un niño de 3 años no se le puede empezar a hablar, ni se le puede empezar a plantear otras realidades que él no ve en su casa. Y si no las ve en su casa, pueden influir en su desarrollo cognitivo, intelectual y social. Y es simplemente tan sencillo como eso. No es atacar al colectivo homosexual. No se confunda usted, señor Ramírez. No, señor González. No es atacar al colectivo homosexual. Se le va a respetar igual. Si usted luego tiene claro que en determinado colegio se hace apología contra la homosexualidad, pues denuncien a ese colegio. El primero que lo va a denunciar soy yo. Yo además, a lo largo de todos estos años que he estado en la enseñanza secundaria, he tenido más de un alumno homosexual. Y todo el mundo lo sabíamos, y con la mayor naturalidad del mundo. Es que no hay que darle más importancia de la que tiene. Porque todos somos iguales. Los hombres no somos héteros y homos. No, los hombres somos personas,
como tampoco estamos viendo estos días que están separando a la raza humana entre blancos y negros, y aquí ahora parece ser que el que es negro está y frente al blanco, que si uno es mejor otro es peor. Todos somos personas. Y habrá blancos que son unos sinvergüenzas, como también habrá negros que serán otros sinvergüenzas, es decir, y blancos que son muy buenas personas, y negros que son muy buenas personas, o amarillos, o colorados, o verdes, o azules. Es decir, no separemos a las personas por el color de la piel, porque el racista es el que precisamente los separa. Yo veo personas. Yo puedo decir, mis hijos han ido a una guardería desde bien pequeños, y ellos no son racistas. ¿Por qué no son racistas? Porque con total naturalidad se han desenvuelto y se han relacionado con niños de otra raza, con niños de otras nacionalidades. ¿Y qué? ¿Eso es malo? No, eso es muy bueno, porque los niños no ven esa diferencia. Pero si aprendemos desde pequeño a marcarles a los niños la diferencia, esto es así, esto es de otra manera, esto es de la otra, al final esa diferencia en algunos llamará la atención. Por eso desde tan pequeños no podemos decirles a los niños: esto es un homosexual, esto es un heterosexual, esto es un gay, una lesbiana, esto es un bisexual, esto es un sexo binario. No. Yo creo que para todo eso hay su tiempo. Y eso en los colegios no es lo que se tiene que dar. Desde mi punto de vista y con todo el respeto para el que piense lo contrario. Pero también es curioso que quieran decidir sobre la educación de nuestros hijos quienes no los tienen. Pedro de los Santos, buenas noches, Pedro. ¿Qué podemos esperar de la ministra que en el último Congreso de Escuelas Católicas dijo que el derecho a escoger colegio no está recogido en el artículo 27 de la Constitución y que eso era una interpretación? Bueno, de una ministra que además ha llevado a sus hijas a un colegio de educación diferenciada, precisamente, y que reniegue de esta manera, pues no entiendo. Probablemente tenga algún tipo de conflicto de intereses en estos momentos, pero desde luego que esta mujer, lo que sí está claro es que su discurso lo tiene muy, muy controlado. Ella quiere separar los dos tipos de educación, público y privada, y lo que quiere es enfrentar a los padres que pensamos de una manera o piensan de otra. Pero es que además lo que quiere es que la privada la paguen los padres y que la pública ya se encargará el Estado de hacerla gratis. Pero ¿qué pasa? Que los padres que queremos llevar a nuestros hijos a la privada no tenemos derecho a ese dinero que viene de nuestros impuestos para poder educar a nuestros hijos. Pero esto es lo mismo que ocurre con lo del tema de los seguros privados. ¿Por qué solamente en España los funcionarios tienen derechos a escoger la sanidad privada y el resto de trabajadores no tienen derecho, salvo que lo paguen, a elegir entre seguridad social o Sanitas, a SISA, lo que sea? Esas diferencias no son buenas, y de la señora Celaá podemos esperar bien poco, porque además está tomando el mismo camino que Rubalcaba, que en paz descanse, y es el camino de la amenaza, el camino de las interpretaciones burdas de la Constitución, el mirar hacia otro lado. Hace 3 semanas empieza con que decía que no iba a cerrar los colegios de educación especial, pero es que la LOMLOE así lo dice, que poco a poco se irán derivando los recursos a los centros públicos para que los niños tengan una completa integración en los colegios de referencia, o colegios, no lo llama normales, pero sí lo llama como colegios de referencia. Pero oiga usted, ¿y qué pasa con ese niño que tiene una minusvalía psíquica, que tiene 25 años? ¿A ese chiquillo lo vas a poner en la clase con nuestros hijos de 8 y de 9 años? Porque la edad mental muchas veces a la hora de jugar, de relacionarse, pues, tendrían que estar ahí. Pero vamos a poner a un niño de 25 con un niño de 8. Señora Celaá, antes de hablar hay que consultar. Y usted, señora Celaá, no ha consultado con los padres, y menos con los padres de la privada concertada. Y a los de la pública los está manipulando. No me gusta. Gracias, Pedro. Alfonso González dice: yo no quiero ser polémico, pero creo que todos los de aquí, por nuestras afinidades políticas, estaremos de acuerdo de que con Franco se respetaban más los derechos de los padres. Yo, Alfonso González, no lo sé. Yo nací en el año 73. Y nací en el año 73 cuando un grupo terrorista se cargó al que entonces era el presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco. Fui al colegio por primera vez en el año 77, ya en la ciudad de Yecla. Y en el año 77 creo que no gobernaba el general Franco. Con lo cual poco puedo decir si se respetaban o no se respetaban. Lo que sí está claro, y por lo que oigo de personas mayores, es que los padres en ese momento sí tenían
forma de intervenir en la inspección educativa. Y en algunos casos, más que ahora. En otros, pues probablemente hubiera más opacidad. Pero esto no es una cuestión de retrotraernos a hace 50 o 60 años. Es que no entiendo este discurso. Siempre hacemos lo mismo. Siempre hacemos lo mismo. Pero en cualquier caso, gracias Alfonso por ponerle este punto de color al chat. Frankis Tyson, muy de acuerdo contigo. Gracias, Frankis. Ángel Luis, buenas noches. Asociación Libertas, buenas noches, grandes amigos los de la Asociación Libertas que hemos trabajado a tope con todos estos años, desde el Foro de la Familia, ahora también con el Foro Español de Política Familiar y Social. ¿Qué sería sin vosotros? Es decir, yo desde aquí nuevamente os doy las gracias por ese apoyo constante que nos estáis brindando al foro. Juan Antonio Fernández, buenas noches. Antonio, la educación se inicia en la cuna y se acaba en la sepultura, lo decía una pedagoga. Esto nos dice que el Estado debe formar durante toda la vida. Bueno, yo creo que no es así. El Estado no debe formar, el Estado debe informar. Y ya se formará el alumno con la ayuda de los papás, de los abuelos y de lo que vaya viendo, de sus instructores, de sus profesores. Pero la formación moral, yo creo que cada uno debe formársela a él. Y para eso de momento tiene a los padres. Y si esto, el miedo de la izquierda fuera así, pues ¿por qué tienen tanto problema? Porque es que no hay hijos de falangistas que son a día de hoy grandes comunistas y socialistas. Ahí la prueba está, el grupo Prisa, ¿verdad? No quiero hablar más. José Bono, hijo también de otro falangista distinguido, flecha del movimiento. Y yo hablo de esto como si estuviera hablando de Isabel la Católica. Para mí esto es la prehistoria. Pero esto es así. Es decir, ¿la formación moral de los padres influye en los hijos? Pues depende. Luego el hijo lo que hace es escoger lo que él quiere. Porque si no, Pepe Bono a día de hoy, pues probablemente estuviera militando en el Partido Popular. Lo que pasa es que al final, pues no es así. Ángel me dice, ¿qué diferencia hay en educación pública y la concertada para los alumnos? Bueno, la educación pública para los alumnos no debiera haber ninguna diferencia, pero hay una diferencia básica. Y la diferencia fundamental es que en la privada a los alumnos en general se les dedica un poco más tiempo. Por esto del tema de los derechos de los funcionarios y de los derechos de los profesores de los colegios concertados. Es una cuestión básicamente de eso. El profesor de la privada concertada, pues obviamente todos los años está sometido a un examen. Y entonces puede ocurrir que acabe un año y lo despidan. No es lo más normal, pero bueno, en principio su profesionalidad todos los años se pone al menos sobre la mesa. En la pública, y repito, y esto no es así en todos, pero sí que hay muchos profesores de la pública que aprueban su oposición, o algunos no aprueban, pero llevan años y años encadenando las listas, y bueno, se acomodan y a lo mejor no se implican tanto. Esto, repito, sobre el papel, en función de lo que hablan unos y hablan otros, pero repito, hay colegios públicos que funcionan de maravilla, hay colegios privados concertados que funcionan penosamente. Todo hay que decirlo. Frankis Tyson dice, desde que comenzaron los movimientos feministas, los estados quieren intervenir para meternos en la cabeza esas ideas a todos. Bueno, las ideas, ellos lo que buscan, como he dicho antes, Mitterrand, lo que buscan es dividir a la sociedad y crear esa lucha de clases que el marxismo de Karl Marx, el marxismo de la URSS, no pudo implementar. Esa diferencia entre proletariados y patrones, ¿no? Esa lucha de clases, pues como no podía subsistir, pues decidieron cambiar, el marxismo cultural la decidió cambiar por una lucha de clases. Vamos ahora hablar entre feministas y no feministas, entre LGTBs y heterosexuales. Ahora están con los blancos y los negros, y después será, no sé, Madrid o Barça o Europa, América, quién sabe. Y está claro pues, que quieren entrar en las escuelas. ¿Crees posible, Pedro me dice, ¿crees posible, Alfonso, llegar a un modelo de educación justo para lograr su mayor desarrollo y donde al estudiante no se le manipule y sea la última pieza del puzzle?
Sí, estoy seguramente, vamos, y completamente convencido de que eso es posible. Pero eso es posible si los padres, que somos independientes y solo buscamos lo mejor para nuestros hijos, tenemos el control de la educación. Mientras el control de la educación lo tengan personas ajenas a los padres, van a ser manipulables. Así de claro. Ahora mismo las patronales no pueden enfrentarse al gobierno por más que quieran porque las tienen pilladas por los conciertos. Si los padres, a través de nuestro cheque escolar, tuviéramos la sartén por el mango, otro gallo cantaría. Porque además, cuando un colegio empezara a perder alumnos, o cambia o cierra. Y esa es la única manera. Al igual que ocurre con la empresa privada, la empresa que se adapta a las necesidades de la sociedad triunfa, avanza, crece, se desarrolla, y la que no se adapta desaparece. Y esto, en cierto modo, no es mercantilizar la educación, como algunos dicen. Esto es hacer de la educación una herramienta que se vaya retroalimentando año tras año para así ganar en excelencia. Porque, repito, aquí hay gente que está en contra del ranking de los colegios, está en contra de que se hagan las pruebas de primaria y de secundaria. Pero oiga usted, estamos hablando de calidad en las empresas, pasando los certificados ISO, y no vamos a valorar la calidad que estamos dando en la educación, en un servicio público. Claro que hay que medirlo. Eso es sano, porque eso nos va a permitir mejorar. El problema es que no se quiere. Y no se quiere porque cuanto peor, como decía Rajoy, cuanto peor, mejor. Y eso es lo que piensan algunos en política. Y desgraciadamente ya está bien. Los padres tenemos que salir y apoyar desde luego a ese político que nos devuelva esos derechos que nos quitaron en su día. Y ese derecho se llama cheque escolar. Haremos un monográfico pronto sobre el cheque escolar. Vamos a ver, seguimos. Bueno, Frankis, de acuerdo contigo. Ética y bien común, dice Mariano, dice los países que llevan más tiempo en el mundo democrático, Reino Unido y Estados Unidos, nos dan ejemplo. Existen colegios de todo tipo, incluso públicos, con y sin mujeres. Eso es libertad. Efectivamente, hay colegios en Estados Unidos que son públicos y además segregan por sexo. Y no pasa absolutamente nada. También nos dice, las AMPAs es harina de otro costal. Buen tema para hablar otro día. Perfectamente, completamente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por este día. Espero que sepáis disculparme los errores en la emisión, pero tengo que hacerme a funcionar con el programa nuevo. Y esto fue algo que me puse a hacer esta mañana y algo, pues seguro que algo no lo he terminado de hacer bien. Pero yo creo que la cara no se me está viendo del todo, estará ahí casi todo negro y aparecerá ahí. Pero bueno, en fin, lo dicho, nos vemos el próximo miércoles, siempre y cuando no haya fútbol, porque esa es otra, que he recibido varios correos de gente que me está diciendo que las 9:30 es un poco tarde, que se les va a juntar con el fútbol. Bueno, ya veremos a ver qué hacemos en función de vosotros, que sois la audiencia. Pues nada, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Chao.